Cuando yo tenía 27 años, sí, que estaba empezando en mi vida ministerial en la iglesia, empezamos a estudiar teología y justo la primera materia que vimos fue esta, la vida de Jesús. Se llamaba Compendio de Teología Pastoral basado en la vida de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Y tenía dividido en 5 partes. Tenía año de infancia de Jesús, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada, ministerio a las naciones. De pronto la teología le ha dado como lo ha dividido así por partes, pero pues no necesariamente es que la infancia dura un año o que la preparación dura un año, sino que es como para poder un punto de, como para poder llevar secuencia de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a tratar de que estos 50 minutos que tenemos, poder trabajar la vida del año de popularidad de Jesús, visto desde San Mateo, y la siguiente media hora visto desde el Evangelio de Lucas. Es como el enfoque que cada hombre le está dando y está presentando a Jesús. La misma historia con un enfoque a un público diferente, así como nos enseñaban el miércoles pasado. Las mismas zapatillas las vendía una persona a un público diferente. Y eso es lo que nosotros estamos en ese plan, porque cuando hablamos con personas, de hecho, todo esto que estamos estudiando aquí es para ponerlo en práctica. ¿Sí estamos de acuerdo? Con una persona, con 10, con un auditorio, con miles, con lo que sea. Bueno, el año de popularidad de Jesús. Lo hemos trabajado en algunos capítulos de Mateo primeramente. Nos habla de la expansión del reino, capítulo 4, estatutos del reino, capítulo 5 al 7. Cuando habla de estatutos del reino, habla del sermón del monte, evidencias del reino, capítulo 8 y 9. Embajadores del reino, nos habla de los 12 hombres que él escogió, capítulo 10. Los enemigos del reino, nos habla de la oposición. En teología le llaman oposición creciente. Los ejemplos del reino, o sea, las parábolas, capítulo 13 de Mateo. Listo. Y tenemos que hay un punto que nos enseñaron hace unos días y es la regla de Juan. Juan en la cárcel, Jesús comienza a predicar. Juan está en su apogeo y Jesús no está por ninguna parte. Es que Juan el Bautista, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense, aparece en el Nuevo Testamento, pero es el último del antes, porque Juan el Bautista predica antes de Jesús. Es el hombre que predica antes de Jesús. Y de hecho, se dice que Malaquías, cuando habla de Malaquías, dice, he aquí yo envío a mi mensajero. Parece ser que está hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, eso es como un dato. Enfoquémonos, antes de ir a Mateo, enfoquémonos en el capítulo 4 de Lucas. Y miremos una palabra que dice así. Jesús lleno del Espíritu. Lucas capítulo 4, ¿lo han leído? Jesús lleno del Espíritu. Es como para que lo meditemos nosotros. ¿De qué estamos llenos nosotros? Jesús lleno del Espíritu. ¿Y cómo se llenó Jesús del Espíritu? En el capítulo 4 de Lucas. Para Jesús estar lleno del Espíritu, primero, ¿qué sucedió? Alguien que nos diga qué sucedió. Fue al desierto. ¿Ayuno de cuánto tiempo? 40 días. Además de ayuno, además de oración y además de prueba. Porque es que, ¿sabía usted que la prueba siempre llega cuando usted y yo estamos más débiles? Pues a los 40 días llega la prueba.
Listo, entonces cuando ya volvemos otra vez a Mateo 4, enfoquémonos en, a ver, estamos allí, listo. Dice que a Jesús lo expulsaron y que se fue de viaje a Capernaum. Eso está en Mateo capítulo 4, que nos habla de la expansión del reino. Bueno, viene la primera pregunta. Hoy vamos a preguntar mucho. ¿Cuál es el mensaje de Jesús que coincide con el de Juan? Un dulce. Se lo. Ah, no, va a tocar pasárselo allá. Juan termina su mensaje diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comienza su mensaje diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo uno encaja perfectamente con el otro. ¿Y qué parentesco tenía Jesús con Juan? Primos, ¿no? Primos como en segundo grado, más o menos. Sería que, divaguemos un poquito, sería que Jesús y Juan se conocieron antes de que Juan se volviera famoso, porque Juan fue muy famoso. Dice la Biblia que venían de Jerusalén, que venían de Judea y que algunos griegos también venían y que venían sacerdotes, escribas y fariseos a hablar con Juan el Bautista. O sea, que Juan no era un predicadorcito por ahí de a peso. Juan era un hombre famoso, al punto que dice que Herodes no le echaba mano a Juan, a pesar de que Juan lo confrontaba públicamente. Y dice que Herodes no le echaba mano porque Herodes temía al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces Juan era prácticamente un tipo intocable, era muy famoso. Y el mensaje de Juan era el arrepentimiento. Bueno, listo, el mapa. Ese mapa que yo coloqué, claro, frente a los mapas que han colocado los demás profesores aquí, ese mapa no vale nada, porque es muy pequeño. Pero bueno, a ver. ¿De dónde es que sale Jesús? Cuando llega del desierto, ¿se va para dónde? No. A ver, recreémonos un poquito. Jesús es bautizado y se va para el desierto. En el capítulo 4 de Mateo, alguien que nos lea el texto. Mateo 4. Sí, sí. Dice, porque vamos a hablar de que Jesús fue expulsado de donde vivía. Sí. A ver, alguien que nos lea el texto. Mateo, sí. Mejor Lucas es Lucas. Sí, Lucas 4 es. Sí, sí, sí. Donde dice Jesús lleno del Espíritu. Uh-huh. Bien. Sí. Pasemos después de la tentación y todo, cuando va a Galilea. Sí, 14. Ahí. Uh-huh. Listo. Galilea, listo. Esto lo dice Lucas. Ahora sí, vamos a Mateo. También 4. Sí. Y también lo leemos. Sí. Sí, 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 Mateo. Ahora es Mateo. Sí, sí. Sí. No, no, no. Es cuando dice, y entró en la sinagoga como era su costumbre. Ese es el texto que quiero que leamos. Y se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, donde dijo, ese es el texto que quiero que leamos. Mateo.
porque estamos hablando de la expansión del reino. ¿Ya lo tenemos? Ese. No, no. Y entró en la sinagoga como era su costumbre, y se le dio a leer el rollo del profeta y encontró donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es el texto. Porque ahí es que vamos a comenzar a hablar de qué es lo que pasa allí en Galilea cuando ¿no está? Entonces es Lucas. Adelante. Lucas 4. Adelante. Pero leamos antes, los dos, tres versículos antes. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿cierto? Sí, claro, claro. Vino a Nazaret, donde se había criado, dice. Vino a Nazaret. Ujú. Sí, sí, sí. El Espíritu. Listo. Entonces, primero vino a Nazaret donde se había criado. O sea que ahí todos lo conocían. Después dice, y entró a la sinagoga como era su costumbre. Nos está dando otro detalle de lo que, muy probablemente de lo que se habló hace 8 días, el año de preparación. Jesús vivió una vida en Nazaret, dice, donde se había criado, y entró a la sinagoga como era su costumbre. O sea que él era conocido en la sinagoga porque iba a la sinagoga, tenía costumbre ir. Y entonces se le dio a leer el libro y lo leyó. Y hasta ahí dice que todos se maravillaban de lo que decía. Pero cuando la cosa comenzó a ponerse de castaño a oscuro, cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante ustedes. Ahí la cosa ya no comenzó a gustar. ¿Por qué motivo? Debería darte unos 2 dulces, tal vez 3. Entonces, a él realmente lo encontramos en Nazaret de Galilea. Ahí vivió Jesús un tiempo de su juventud, porque dice que entró a la sinagoga como era su costumbre. Aquí podemos ver un joven Mesías, gracias, que tiene por costumbre ir a la sinagoga y lo conocían. Y muchos daban testimonio de él. En otras partes más allá, en el mismo Lucas dice, y la gente se maravillaba y decía, ¿y este no es el hijo de José? ¿No conocemos nosotros a sus hermanos? Sí sabían que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Nosotros no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Este no es José. Entonces, cuando Jesús comienza a decir que la escritura se cumplió en él, lo que Jesús leyó realmente, ese rollo de Isaías que dice ahí, es Isaías 61. Cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, como los judíos eran tan celosos de la ley de Moisés y de los profetas, entonces se dieron cuenta que había un hombre que aparece ahí, vecino de todos ellos, y comienza a decir que él es el Mesías que profetizan los antiguos. Ahí comienza a ponerse la cosa fea. Y ahí es donde dice también que después que Jesús comienza a, a decir estas cosas, dice que arremetieron contra él y lo iban a despeñar. Entonces, pero esto lo vamos a ampliar en Lucas. Bueno, listo, entonces, hablemos del mapa.
¿Dónde está Galilea? Es que está tan pequeño este mapa. Les pido perdón. Aquí, Nazaret de Galilea, por aquí. Y se va para Capernaum, que queda acá. Capernaum. Cuando llega a Capernaum, comienza ya a volverse popular. ¿Qué quiere decir popular? Conocido, eh, querido, tal vez aceptado, pero por la gente normal. Porque cuando hablamos de popular, hablamos de pueblo. Por eso, hablando de música, la música popular y la música clásica. Hay gente que le gusta la música clásica y no le gusta la música popular. Y la música popular es la que escucha todo el mundo, pero la música clásica no la escucha todo el mundo. Por ejemplo, la gente que le gusta el reggaetón, ¿escuchará a Beethoven? Difícil. O la gente que le gusta Bach, Beethoven, Paganini, ¿escucharán a Don Omar? Yo no creo. ¿Escucharán a Bad Bunny? Tampoco. Que Dios nos libre. Explota, explota. Entonces, el pueblo era el que quería a Jesús. O sea, que Jesús era popular, querido por la gente normal. Tal vez la gente con escasos recursos, la gente normal de la época. Allá en Capernaum. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar, nos situamos en el dibujo del Sermón del Monte. Otra persona que me diga cuál es la palabra que aparece muchas veces en el Sermón del Monte. No, estos dulces no van a alcanzar. Por favor, repártales, Ángela. Todos aquellos que respondieron se merecen un dulce. Me imagino que todos. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Tiene un significado teológico que es 3 veces feliz. 3 veces feliz quiere decir bienaventurado. Sí, pero claro, pero miremos, me imagino que leyeron el Sermón del Monte, ¿no? Pero es que dice Jesús, 3 veces felices serán cuando sean perseguidos por causa de mí. O sea, eso es como un poco alentador, ¿no? ¿Quién quiere seguir a Jesús así? Cuando hay mensajes que se dan hoy por hoy, que ven a Cristo y tu vida va a cambiar, tu matrimonio se pone bien y Cristo te alegra la vida. Ven a Cristo, tus finanzas van a mejorar. Es pura enseñanza almática y de prosperidad. Pero lo que Cristo dice es otra cosa. Gracias. Bienaventurados son cuando los persigan y los maten por mi causa. También dice, bienaventurados son los mansos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y nosotros decimos, no, yo soy manso, pero no menso. No nos parecemos al Señor. Hoy nos vamos a salir confrontados de aquí. El Sermón del Monte es una cosa que más, mire, hay muchas leyes, yo lo escribí aquí, hay muchas leyes en los países del mundo que tienen cosas sacadas de la Biblia. En muchos países, de ahí el hecho de que también hay muchos países que siempre están ahorita empeñados en que la Biblia tiene que desaparecer o ser modificada. Y tienen que quitarle algunas cosas, porque hay cosas que perjudican al comunismo. La Biblia perjudica a muchas leyes o sea, la Biblia contradice algunas leyes de algunos países, entonces por eso la prohíben. ¿Ya? Porque la Biblia es el libro que ha sido, de ahí han tomado muchas cosas para leyes de convivencia y muchas cosas que afectan para bien la vida de las personas. El Sermón del Monte, los proverbios,
La ley de Moisés, por ejemplo, muchas cosas sacadas de la Biblia han servido para cosas de leyes de países. Gracias. Uf, así es que es. ¿Están buenos los dulces o no? Bueno, entonces le di donde era. Siguiente texto. Vamos al punto de los milagros, porque recuerde que tenemos que ir a Lucas ahorita. Los milagros, evidencias del reino. ¿De qué manera evidenciamos el reino? Pues con milagros. Aquí también hago otra pregunta para otro dulce. Aquí está. ¿Cuál es uno de los milagros que más aparece en los 4 evangelios? Uy, no. Mejor dicho, estos 3 son para Julián. Quedaron 3. Alguien que se los haga llegar porque… Sí, la multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios. Cuando estemos en Lucas, o bueno, de una vez lo digo porque de pronto el tiempo no nos alcanza. Mire que muy probablemente este milagro fue el que más ayudó para que los judíos pensaran que Jesús era el rey que ellos estaban esperando. Porque acuérdese que los judíos vienen de 400 y pico de años de silencio en el que no hay profecía, no hay sacrificio, no hay nada. Y ahí aparecen las sinagogas y ya Israel está en un proceso difícil hasta que aparece Juan el Bautista. Pero cuando Jesús llega, la vida de los judíos es una vida llena de problemas, llena de desesperanza, fueron oprimidos por los sirios, fueron oprimidos por ellos mismos, fueron oprimidos por Roma, les han colocado impuestos y tienen a un gobernador ahí que es Poncio Pilato. Entonces, cuando Jesús viene y hay una gente necesitada y comen y después se llenan y analizan, este es. Muy probablemente a él lo iban a colocar como rey porque dice Juan capítulo 6, me estoy adelantando, Juan capítulo 6 dice que iban a apoderarse de él para hacerlo rey, pero él se les perdió. Así como en Lucas cuando lo iban a matar, cuando por primera vez, cuando le toca huir para Capernaum, dice que él pasó por en medio de ellos y se les fue, se les voló. Asimismo se les escapó cuando lo iban a matar esa vez. ¿Y por qué se les escapó esa vez que lo iban a matar y cuando lo capturaron para crucificarlo no se escapó? Claro, por supuesto. Por eso fue. ¿Y por qué se escapó también cuando lo iban a colocar como rey? Porque donde hubieran colocado a Jesús como rey, se hubiera formado un problema más grave en Jerusalén. Hubiera habido una guerra civil, porque había un rey que era Herodes y había un gobernador que era Poncio Pilato y ponen a este como rey, entonces viene Roma y ahí lo que se forma es una guerra y Jesús de pronto muere a manos de la espada y no puede morir crucificado como era el propósito de Dios. Listo, entonces, en esta parte recordemos, ¿cuál era el enfoque que tenía cada evangelio? Por ejemplo, Mateo tenía un enfoque para los judíos, presentando a Jesús como rey. Por eso la genealogía de Mateo comienza en Abraham hasta José. Y ahí nombra a todos los reyes, porque Mateo necesitaba que los judíos entendieran que este Mesías tenía descendencia real, aunque el reino en ese momento estaba a cargo de ¿quién? Herodes el Grande y Herodes Antipas en Galilea, pero realmente el rey de reyes era Jesús. Por eso Mateo lo presenta a los judíos. Hay muchas palabras, muchas cosas que Mateo dice meramente para los judíos que Lucas no las dice. Sí, profecías que Lucas no nombra. Otra preguntita. ¿Ustedes recuerdan cuáles probablemente fueron los 4 primeros discípulos que llamó Jesús?
Simón, habla de Simón, Andrés y los dos hijos de Zebedeo. Sí, que los dos hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Listo. También hay otro dato y es que muy probablemente estos ya habían estado caminando con Juan el Bautista. Y cuando Juan lo presenta y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. De hecho, Juan, cuando bautizaba a la gente, recuerden que les decía, miren, yo los bautizo a ustedes con agua, pero espérense, que detrás de mí viene otro, ¿se acuerdan? Que es mayor que yo, al cual yo no soy digno, ni siquiera. Y ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba hablando, prepárense, que yo finalmente yo desapareceré. Él es el que es. Entonces, claro, cuando los discípulos ven a Jesús y Juan mismo les dice, este es el Cordero, no que cubre el pecado, sino que quita, entonces estos se fueron detrás de Jesús. O sea, dejaron a Juan, ya estuvieron su tiempo con Juan y se fueron detrás de Jesús porque tenía que ser así. Así tenía que ser. Probablemente sí. Como ya no hay más dulces, solamente responderemos y ya. La próxima vez traeré un bulto. Bueno, ¿cuántas genealogías encontramos en los evangelios? 2. La que presenta a Jesús como el rey y la que presenta a Jesús como la genealogía que presenta a Jesús como descendiente de reyes, rey. De pronto esto va para el examen, por eso lo enfatizamos. Y la genealogía que nos ayuda a que lo vean como el hombre perfecto, el ser divino, el hijo del hombre. El hijo del hombre. Por eso Lucas comienza de atrás de, ¿cómo es? Eso, de José y termina en Adán. Porque dice fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de Abraham, no sé qué, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Lucas. Eso está en Lucas. Pero, y dice, Jesús según se creía, dice Lucas. Y entonces Mateo comienza, Abraham engendró a Isaac, y Mateo es el que nombra a Ruth la Moabita. ¿Han leído las genealogías? Hay gente que le da pereza leer los números y las genealogías. Por ejemplo, cuando están leyendo la Biblia y llegan al libro de números, lo pasan. Se pasan a Deuteronomio. Y cuando van a Mateo y comienza con la genealogía, se pasan al capítulo 2. Las genealogías son importantes porque esas son las que nos muestran a nosotros y nos sitúan en el lugar donde nosotros tenemos que estar, puesto que estamos hablando de un hombre que existió. Por eso las genealogías están ahí para que nosotros comprobemos de que existió este personaje. Sí, la de Lucas y la de Mateo. La de Lucas no habla de reyes, la de Mateo sí. La de Lucas termina hablando de que es hijo, descendiente de Adán, descendiente de Dios. El último es Adán, y Adán, hijo de Dios. Mientras que Mateo comienza, y Abraham engendró a Isaac, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, la de Mateo y la de Lucas. Mateo presenta el rey de los judíos, el rey de reyes, señor de señores. Lucas lo presenta el hijo del hombre. ¿Por qué motivo? Porque los griegos pues eran muy pensantes, muy filósofos, muy cabezones, de todo tenían, y entonces Lucas les presenta a Jesús para ellos. Otra pregunta, ¿Mateo de dónde era? ¿Y qué profesión tenía? ¿Y qué es un recaudador de impuestos? Imagínese hoy por hoy que usted trabaja en Hacienda. Eso era. Otra pregunta. ¿Cuántos de los autores de los evangelios conocieron personalmente a Jesús? De los autores de evangelios, o sea, los autores de evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y cuántos de ellos conocieron personalmente a Jesús? Mateo y Juan. Muy bien.
Ya no hay dulces, pero muy buena la respuesta. Sí. De pronto, vamos ahora a embajadores del reino. Nos falta hablar de Lucas. Listo, embajadores del reino. ¿Quiénes son los embajadores? Y hoy por hoy, ¿quiénes son los embajadores? Ah, yo pensé que eran los pastores nomás. Todos nosotros hoy somos embajadores del reino. Elección de los 12 apóstoles, Mateo capítulo 10. Bueno, conversemos un momentico de los apóstoles. La pregunta es, ¿Jesús llamó a los apóstoles al azar? Pero Judas, ¿cómo entra Judas a ser uno de ellos, de los 12? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos seguros? ¿No sería que Jesús de pronto se descachó, se equivocó, se le fue la paloma un momentico y en Colombia se dice se le fue la paloma cuando uno se equivoca? ¿Se le fueron las luces? ¿Se puede decir? ¿Se equivocó? Porque Judas, y peor todavía, ¿cómo sería la equivocación que Judas es el que tiene la bolsa en la cual manejaba la plata que la gente les daba? Y dice que es que él sacaba plata de la bolsa. ¿Cómo yo no voy a darme cuenta si Jesús lo sabe todo? Y Jesús sabía que Judas robaba y nunca le dijo nada. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente sí. Los llamó sabiendo. ¿Usted cree que en esos 40 días de ayuno que Jesús tuvo, por eso es que cuando Jesús ve a Natanael, ¿qué dice Jesús? El saludo de Jesús hacia Natanael, ¿cuál es? En vez de reprocharle lo que Natanael dice. ¿Y qué dice Natanael? Se encuentran los otros que venían con él, Pedro y otros. Ven, Natanael, vení. Hemos visto al Mesías, a Jesús de Galilea. Y Natanael, espérate un momentico. ¿Galilea? Y de Galilea sí saldrá algo que valga la pena. Es como en Colombia. Si Jesucristo hubiera nacido en Colombia, hubieran dicho que nació en Pasto. Y los pastusos dirían, nah, no, los paisas dirían, ¿de Pasto? O por ejemplo, si Jesús nace en España, un lugar de España que no sea como muy bonito, muy agradable, ¿cuál sería? Los- todo es bonito en España, ¿no? Bueno, que nació en Barcelona, pues qué bueno, que nació en Madrid, o que Jesús nació por allá, no sé, Alicante, Murcia, no sé. Que Jesús nació en el Raval, por ejemplo. ¿Por Sevilla? Sí, Jesús, de por allá de las 3.000 viviendas saldrá algo bueno. Algo así. Nazaret era una cosa pequeñita. Nazaret no era una cosa pujante, era una cosa ahí pequeña. Entonces, Jesús conocía. Y cuando Jesús oye que Natanael dice, y de Galilea sí saldrá algo bueno, Jesús dice, este, este es un verdadero israelita, que en él no hay engaño. ¿Cómo? Pues sí, porque lo que Natanael sabía era que Galilea no daba la talla para que naciera de ahí algo bueno. Entonces quedamos de acuerdo en que Jesús no se equivocó al llamarlos. Miremoslos un momentico a ellos, a ver, la hoja de vida de ellos. Pedro, por ejemplo, ¿cuántos diplomas, cuántas maestrías tenía Simón Pedro? Él tenía una especialización en pescar y en meterse al río, al mar de Galilea. Miremos la hoja de vida de Simón el Celote. ¿A cuántos no había matado Simón el Celote? Porque dice que la secta de los celotes eran como haga de cuenta en Colombia los guerrilleros. Sí, aquí en España la ETA, ¿no? ETA para ti y ETA para mí. Los celotes. Y Jesús lo llama. Ahora miremos la hoja de vida o la reputación de Leví Mateo.
¿Cuánta plata no robó de pronto trabajando allá? Hay muchos funcionarios públicos en mi país que roban como locos. Se vuelven millonarios. Yo no sé aquí, pero en mi país. ¿Cuál otro? A ver. Jacobo y Juan. Dice que una vez que Jesús iba, que le era necesario pasar por Samaria, dice. Y Beatriz nos enseñó hace 8 días que los samaritanos no querían a los judíos. Entonces los samaritanos les negaban el paso a los judíos por Samaria. Y entonces, como les negaron el paso, Jacobo y Juan dicen: Señor, hagamos como hizo el profeta Elías, que oró para que descendiera fuego del cielo y que los consuma. Pues estos samaritanos que mueran. Y Jesús le dice: sí, muy bien, hágale. Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, la reputación de ellos, la especialización que tenían, no era ninguna. Ellos realmente, lo único que Jesús vio en ellos fue una sola cosa: la actitud, que es lo mismo que necesita de nosotros. Jesús no está buscando gente capacitada para que lo siga. Jesús está buscando gente dispuesta para que lo siga, aunque no esté capacitada, porque Él la va a capacitar. Y estos 12, menos Judas, trastornaron el mundo, dice la Biblia. Entonces, esos son los 12 discípulos. Listo. Enemigos del reino. Uy, el tiempo es corto. Están allí los fariseos, los saduceos, los escribas, el Sanedrín. Bueno, hablemos un momentico de los fariseos. ¿Qué quiere decir el nombre fariseo? ¿Qué es un fariseo? Una vez pregunté en un seminario de estos: ¿qué es un fariseo? Y dijeron: un hipócrita. No es verdad. No. La palabra fariseo, después de que Jesús la usó mucho, le dieron otro significado, pero realmente la palabra fariseo no quiere decir hipócrita. No. La palabra fariseo es el nombre que se le da a un intérprete de la ley de Moisés, y su nombre significa separado o apartado. Eso viene del arameo. En el arameo quiere decir apartado, separado, y en el griego también, fariseo. Pero entonces, cuando Jesús les dice, lo que le está diciendo a ellos es: ustedes, intérpretes de la ley, lo que están haciendo es que actúan como hijos de Dios, pero no lo son. Porque la otra pregunta es: ¿qué quiere decir hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita, también viene del griego, que la palabra hipócrita traduce máscara o traduce actor. Dice que en esa época habían artistas también como ahora. Las obras de teatro, no había películas, pero sí hacían obras de teatro. Entonces los actores se colocaban máscara y actuaban representando a un personaje que cuando se quitaban la máscara, pues no era el personaje. Entonces, hoy por hoy, es una película, es Netflix, es Misión Imposible y es Tom Cruise. Entonces él interpreta al superagente que salva el mundo y que acaba con todos los malos, y a él nunca le pasa nada, o bueno, se raspa una rodilla. Pero en la vida real, él no es esa persona. Él es un millonario, un actor de cine que está lleno de dinero, gracias a nosotros que vemos las películas de él. Él es un actor. Entonces la palabra hipócrita traduce actor. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos: fariseos hipócritas, no quiere decir que la palabra fariseo es hipócrita, no. Fariseo es una cosa y hipócrita es otro, sino que a ellos les quedaba bien las dos cosas, porque fariseos pertenecían al grupo de los fariseos, pero
actuaban como cristianos, actuaban como líderes religiosos, actuaban y enseñaban, pero su vida era contraria a lo que decían. Por eso Jesús les dice a los judíos, al pueblo, les decía, ustedes saben que en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan, es correcto. Hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y a ellos les decía de frente, ustedes hipócritas fariseos, hacen largas oraciones y oran en las calles para que la gente los vean. Eso es. Entonces la palabra fariseo de ahí para allá comienza a coger como otro sentido. Y hoy por hoy en la iglesia, cuando alguien le dice, uy, no, pues es mucho fariseo, lo que le están tratando de decir es que es falso. Pero no todos los fariseos eran hipócritas. Nómbreme un fariseo que no era hipócrita. Para el examen. Un fariseo que no entraba dentro de los hipócritas. Nicodemo. Dice que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Le daba miedo, miedoso sí era, pero hipócrita no, miedoso porque lo podían matar. Otro fariseo. Cuando Jesús muere, lo bajan de la cruz, lo entierran. José de Arimatea. Otro principal de la sinagoga que no dice de qué grupo era, pero dice la Biblia que era un principal de la sinagoga. Es el que tiene una hija como de 12 años que se muere, Jairo. Entonces, en este momento encontramos a los fariseos, que son un grupo que controla la parte doctrinal de Jerusalén, la parte del Sanedrín. Encontramos a los saduceos, que muy probablemente venían de la casta del sacerdote Sadoc, pero no está muy comprobado, que posiblemente vienen de esa casta de sacerdotes, y estos eran los que manejaban la pasta, como dicen aquí. Ellos manejaban la pasta, los saduceos. Pero ellos tenían contrariedades doctrinales, porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Pero los que más enseñaban eran los fariseos y los escribas. Ahora, ¿qué es un escriba? Bueno, pues su nombre lo dice. Pero dice que los escribas, además de que redactaban textos, leyes y todo eso, ellos enseñaban. O sea, realmente los escribas eran los que más enseñaban. Los escribas y los fariseos eran los que más enseñaban. Por eso Jesús, cuando dice a caerles, les caía más a los escribas y a los fariseos, porque ellos eran los que enseñaban mal. Bueno, en el punto de los ejemplos del reino, para poder irnos a Lucas, es un cuadro que coloqué allí para que tengamos como una claridad en cuanto a los capítulos que están de Mateo, de lo que está diciendo. Ese cuadro dice eso. Y listo, hablemos de las parábolas, 5 minuticos para irnos a Lucas. ¿Qué es una parábola? ¿Quién da más? No, esa no. Una parábola es, ¿perdón? Una parábola es lo que tiene una verdad natural, un contexto natural para enseñar una verdad espiritual. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Sí, enseña. Pero es que las parábolas pueden tener dos sentidos. Porque también Jesús dice, a ustedes les voy a decir todo, pero a ellos les hablaré por parábolas, para que oyendo no entiendan. Porque hay veces que si la parábola no se entiende, pues entonces queda peor. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar y la explica. Después hay otras que dice, no, pues el que tenga oídos que oiga. O sea, hay veces que Jesús explica una parábola y hay veces que no la explica. Y ahí hay un punto de discusión entre algunos teólogos, y es en cuanto a lo del rico y Lázaro. ¿Han leído El rico y Lázaro? Unos dicen que es un caso de la vida real y otros dicen que es una parábola. Pero bueno, ahí está, en el tintero.
Listo, entonces, como nos queda poco tiempo, este cuadro es informativo. Tenemos claro que es una parábola, ¿no? Listo, vámonos a Lucas. Ahora sí. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, divino, especialmente para el pueblo griego. Que el pueblo griego, como les dije, era muy cabezón, intelectual, moral y físico. Y así como los judíos fracasaron, dice el material, en obtener la salvación por medio de la ley y sus rituales, asimismo los griegos se dieron cuenta que por más que se afanaran, por más que se esforzaran, pues nunca iban a ser perfectos. Entonces, por eso Jesús es presentado como el Hijo del Hombre que satisface la necesidad, el hombre divino y perfecto. Lucas lo presenta. Y entonces, aquí traté de colocar algo en griego que no me salió. Pero traduce Cristos. ¿Listo? Cristos. Y cuando ya lo vamos a pronunciar nosotros, traduce Cristo. Y quiere decir ungido. El término hebreo Mashiach, lo conocían, ¿no? Mashiach. Traducido es Mesías, que también significa ungido. O sea que Jesús el Cristo para los griegos, Jesús el Mesías para nosotros y para los israelitas, Yeshua Hamashiach, porque Yeshua es el mismo nombre que traducido es Jesús, pero viene del hebreo Oseas. Viene del hebreo Oseas. Oseas, Yeshua, Jesús. Al español de nosotros es Jesús. Al de los judíos es Yeshua, pero viene del hebreo Oseas. Ese es el dato, ¿no? Esto no va para el examen, pero ustedes que son teólogos ya. Bueno, la genealogía ya hablamos de esto, ¿no? ¿Cuántos sabían que Lucas era médico? ¿Y por qué nos dimos cuenta que Lucas es médico? ¿Por qué dicen ustedes que Lucas era médico? ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice el material, pero ¿en la Biblia lo han encontrado? No hay dulces, pero esa es la correcta. No, pero eso no tiene nada que ver con Lucas. Ese es Jesús el que está diciendo. Jesús está profetizando lo que dijeron después cuando él estaba en la cruz, que le dijeron, pues, y luego no es que es el Salvador, pues sálvese, pues cúrese de sus heridas. Los romanos que lo latigaban le decían, pues cúrate. Entonces eso se cumplió lo que él dijo, pero eso de médico, cúrate a ti mismo no tiene que ver nada con Lucas. Lucas, dice Pablo, dice, Lucas el médico amado. Eso es lo que dice. Entonces, según eso, Lucas era médico, era un hombre muy instruido, muy preparado, por eso el escrito de Lucas es de pronto de los más ordenados, tiene una parte literaria pues muy buena, está muy encabezado, está escrito como para gente de nivel, Lucas. Entonces, Lucas nos presenta a Jesús aceptado y visto con buenos ojos, lo que ya dijimos anteriormente, en Galilea, en Nazaret. Pero cuando comenzó a decir que las profecías se cumplían en él, esto lo dice Mateo, pero cuando él dio a entender que la gracia de Dios no era solamente para los judíos, porque sabía usted que los judíos hasta hoy, los judíos dicen que ellos son mejor gente que la demás gente. Porque ellos dicen que ellos son el pueblo de Dios, que tienen razón. Tienen razón. Pero resulta que según Dios, la salvación era para toda la gente. Y Jesús habla aquí y se mete en problemas es cuando les dice a los judíos, bueno,
En la época del profeta Elías, habían muchas viudas en Israel, pero Elías fue mandado a una extranjera. Y también les dice a los fariseos: ustedes, fariseos, hipócritas, les digo que las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Eso tiene que doler, ¿no? Que los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. A los sacerdotes de la ley, eso dolió. Eso, claro, inmediatamente había que quitarlo de encima. Y Lucas nos presenta otra cosa. Punto 3. A veces la familiaridad produce incredulidad. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Y de ahí sale la famosa frase que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? Nadie es profeta en su tierra. Y hoy por hoy es cierto. Yo me acuerdo que en Cali, cuando yo predicaba en la iglesia, era un sermón más. Un sermoncito ahí. Pero me invitaban a predicar a otra iglesia. No. La gente se caía sin hacer así desde acá. Se caían. Pero en la iglesia ni empujándolo se caen, hombre. Que nadie es profeta en su tierra. Porque a usted lo conocen. Aquí, yo me imagino que aquí hay que ser igual. Viene un predicador invitado. ¿Cuántos quieren pasar? Todo el mundo viene acá de novelero. Pero los predicadores de aquí predican y hay que rogarle a la gente para que salga al frente. Porque nadie es profeta en su tierra. Jesús se crió en Galilea. Lo conocían. ¿No es este? ¿Qué hijo de Dios este? ¿Hijo del hombre este? La familiaridad. La familiaridad. Hoy por hoy sucede igual. Por eso es que en su familia a veces no le creen. Bueno, en la familia de uno a veces no le creen por dos motivos. Uno, porque lo conocen, y otro, porque uno no da buen ejemplo. ¿O será a mí que me ha pasado eso? A veces uno no da buen ejemplo, la casa. Bueno, sigamos con Lucas. No me quiero meter en líos, porque dice que a partir de ese momento muchos mandaban con él. Yo he perdido amigos a veces por predicar como muy directo. Listo. Entonces, él dijo que él era el Mesías esperado. Ahora, ya pregunté esto de que cuál era el milagro más notable que Jesús en su popularidad que aparece en los 4 evangelios. Ya dijimos que era la multiplicación de los panes. Listo. Voy a leer esto y luego paso al celular donde tengo otros apuntes que no están en el material. En los 4 evangelios encontramos detalles que Jesús les hacía pensar que él era el Mesías esperado y se fortalecían en profecías esperanzadoras y conquistadoras. ¿Cuáles son las profecías esperanzadoras y conquistadoras del Antiguo Testamento? Alguien que nombre una profecía. No le daré un dulce, pero se ganará un punto. Profecía de conquistadora y que da esperanza para el pueblo de Israel. Que venía un rey que regirá con vara de hierro. Y esas son profecías alentadoras y esperanzadoras. O por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, la profecía que dice: alégrate, hija de Sión, he aquí que tu rey viene. ¿Cómo viene? Primero dice manso y humilde. Y luego dice montado sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ya la cosa ya no gusta, porque un rey, los israelitas esperaban un rey como Jehú. ¿Recuerdan a Jehú? Que Jehú, cuando vio a Jezabel allá en el balcón, dice: ¿quiénes están conmigo? Y los eunucos dicen: tírenla al suelo y mátenla, así. De esos reyes que van matando y destruyendo y pasando a espada. Eso era lo que ellos querían. En caballo. Pero cuando dice: alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene manso
y humilde, montado sobre un pollino. Y entonces cuando Jesús entra en Jerusalén, dice, para que se cumpliese, Mateo, lo dicho por el profeta, he aquí. Entonces esas profecías no son alentadoras, ¿cierto? O por ejemplo, vayámonos a Isaías 53. ¿Quién va a querer tener un rey así? Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? He aquí que le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Como oveja fue llevado al matadero y fue cortado y enmudeció. Eso, para un rey. Entonces esas profecías no eran. Pero Jesús cuando dice, cuando ellos ven en él el cumplimiento de profecías alentadoras, les gusta, pero cuando ya ven que no, cuando ya ven que no hace un ejército, aquí dice, perdió credibilidad cuando decía que su reino no era de este mundo. No encabezó un ejército para enfrentar a Roma. Entonces, muy probablemente, el Domingo de Ramos que se celebra, y el Domingo de Ramos se celebra es la entrada de Jesús en Jerusalén, y que la gente tendía cobijas y ramas y decían, bendito, Hosana. Y toda esa gente que decía Hosana, a los poquitos días dijeron, crucifícanlo. ¿Por qué? Porque se desilusionaron de él. No era un rey que no llenaba las expectativas que la gente tenía. Hoy por hoy, los judíos dicen que Jesús no es el Mesías. Están esperando un Mesías que venga y que acabe con los enemigos que ellos tienen. Y ese sabe quién va a ser. Y que se va a sentar en el templo. Hay que Tesalonicenses dice, y vendrá el hijo de perdición y se sentará en el templo de Dios y se hará pasar como Dios. A ese es que ellos van a caer redonditos. Bueno, entonces Lucas omite decir cosas del Antiguo Testamento, profecías, por cuanto el escrito de Lucas va dirigido a los griegos. Ahora sí voy al celular mío, que es donde tengo otros apuntes, que ya nos quedan poquitos minutos para dejarle el espacio al predicador de los últimos tiempos. ¿Por qué digo de los últimos tiempos? Pues porque estamos en los últimos tiempos y predicaremos hasta que el Señor venga por nosotros, ¿sí o no, Alberto? Hasta que el Señor venga, que nos encuentre ya viejita, predicando la salvación del Señor. Bueno, entonces, ya tenía el significado de fariseos, ya lo dijimos. Ya. Aquí está. Tengo una pregunta. ¿Quién es Teófilo? Unos dicen que Teófilo era un hombre pudiente, adinerado romano, que muy probablemente patrocinó la difusión del escrito de Lucas, que muy probablemente ayudó económicamente para que Lucas pudiera hacer lo que hizo. ¿Listo? Y dice que no hay una plena seguridad, que algunos historiadores dicen que pudo haber sido un funcionario romano convertido. Otros se basan en que Teófilo, el nombre Teófilo significa el amado por Dios. El nombre Teófilo quiere decir amado por Dios. En Colombia hay un grupo guerrillero que se llama la Columna Teófilo Forero. Puros guerrilleros. Y se llama Teófilo Forero. También dice, y que también dice, hay unos dicen que su nombre es simbólico, que porque va dirigido a la humanidad en general, que porque Dios nos ama a todos, pero no hay una constancia pues como fuerte en cuanto a eso. ¿Listo? Y Lucas conoció personalmente a Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas vivió como, ya, un minutico,
40, 50 años después de Jesús. Entonces Lucas, si nosotros leemos el encabezado de Lucas, alguien que me lea el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. Si nosotros leemos el encabezado de Lucas, vemos en Lucas una recopilación de cosas, porque Lucas, un poquito más fuerte, por favor, Tamara. Eso. Eso es un encabezado, carambas, de mucha altura. Entonces, Lucas trabajó mucho con Saulo de Tarso, ya después, ¿cierto? Entonces, Lucas probablemente habló con Pedro, probablemente habló con otras personas que conocieron a Jesús y escribió. Hay unos historiadores que dicen que de pronto Lucas entrevistó a María, pudo haber sido. Pero lo que sí entendemos con esto es que lo que Lucas dice concuerda perfectamente con lo que dice Mateo y con lo que dicen los otros. Bueno, y para terminar, Marcos, el del Evangelio de Marcos, ¿conoció personalmente a Jesús? ¿Por qué? Estamos con lectores de la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted? Marcos no conoció personalmente a Jesús tampoco, ¿cierto que no? Y entonces, ¿cómo hizo él para escribir? Marcos, esto no en el examen, pero a mí me gusta decirlo porque es que es la oportunidad que tengo. Marcos fue un colaborador de Pablo, muy joven, muy cercano a Bernabé, por el cual tiene un problema. Después hablo con Bernabé, que eran amigos en el capítulo 13 de Hechos, porque Juan Marcos, muy joven, le dio miedo ir a la Guinea Ecuatorial, le dio miedo que lo picaran los zancudos y las culebras y los dejó tirados. Y después Pablo, con ese espíritu conquistador que tenía, no lo quiere llevar, y Bernabé que sí, y Pablo que no, hasta que dice que tuvieron una discusión no pequeña y se apartaron. Pero por allá Pablo, después del tiempo, escribe: envíenme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. De este mismo Juan Marcos es que estamos hablando, y es el autor del Santo Evangelio según San Marcos, presentado a Cristo a los romanos como el siervo sufriente. Muchas gracias. Ya, terminamos. ¿Quedó clara la cosa? Bueno, muchas gracias. Predicador.